Existen varios aspectos que el proveedor de atención prehospitalaria debe considerar cuando responde a un llamado y llega a una escena. Dichos aspectos a considerar son los potenciales riesgos asociados con la llamada. La prioridad para todo aquel que llegue a un incidente de trauma es la valoración global de la escena. Esta valoración involucra establecer que la escena es suficientemente segura para que entren los servicios de emergencias médicas, garantizar seguridad al proveedor y al paciente y determinar las consideraciones en la atención al paciente con base en las condiciones actuales. La valoración de la escena no es un evento único. Debe prestarse atención continua a lo que ocurre alrededor de los proveedores de emergencia. Una escena considerada segura para entrar puede cambiar rápidamente y todos los respondedores de emergencia deben estar preparados para dar los pasos apropiados y garantizar su seguridad continua en caso de que las condiciones cambien. La valoración de la escena y del paciente comienzan cuando el despachador recopila y procesa la información al preguntar al solicitante o registra la información proporcionada por otras unidades de seguridad pública que ya se encuentran en la escena. El proceso de recopilación de la información en la escena para el proveedor de atención prehospitalaria comienza de inmediato al llegar al incidente. Antes de hacer contacto con el paciente, el proveedor debe evaluar la escena mediante la obtención de información general de la situación para la seguridad de la escena, la búsqueda de la causa y los resultados del incidente, la observación de los familiares y espectadores. Un cúmulo de información se recopila simplemente observando, escuchando y catalogando tanta información como sea posible, incluidos los mecanismos de la lesión, la situación actual y el grado global de seguridad. La valoración de la escena incluye dos componentes principales que son la seguridad y la situación. La consideración principal de todo respondedor de emergencias es la seguridad de la escena. Quienes no tienen entrenamiento no deben intentar los esfuerzos de rescate. Cuando el personal de servicios de emergencia se convierte en víctima, ya no puede ayudar a más personas lesionadas y se suma al número de pacientes. La atención al paciente quizás deba esperar hasta que la escena sea tan segura como para que los respondedores del servicio de emergencia puedan entrar sin riesgos excesivos. La seguridad de la escena involucra tanto la seguridad de los respondedores de emergencia como la de los propios pacientes. En general, los pacientes en situaciones de peligro deben de ser movidos hacia áreas que sean seguras antes de comenzar la valoración y el tratamiento. Las condiciones que plantean una amenaza de seguridad al paciente o al respondedor de emergencia incluyen fuego, líneas eléctricas, explosivos, materiales peligrosos, fluidos corporales, tráfico, inundación, armas y condiciones ambientales. Además, un atacante todavía puede estar en la escena e intervenir para lesionar al paciente o a los propios rescatadores o espectadores. Sin embargo, se ha reconocido que en situaciones que involucran un tirador activo, hacer que los respondedores de emergencias trabajen en forma coordinada con las fuerzas de seguridad para entrar a la escena tan pronto como sea posible, mejora la supervivencia del paciente. La valoración de la situación sigue igual a la de la seguridad. La revisión situacional incluye tanto problemas que pudieran afectar la forma en que el proveedor de atención prehospitalaria maneja al paciente, como preocupaciones específicas del incidente relacionadas directamente con el paciente. Las preguntas que deben considerar los proveedores cuando valoren los problemas planteados por una situación dada incluyen las siguientes: ¿qué ocurrió realmente en la escena? ¿Cuáles fueron las circunstancias que condujeron a la lesión? ¿Fue intencional o accidental? ¿Por qué se solicitó ayuda y quién la solicitó? ¿Cuál fue el mecanismo de la lesión? La mayoría de lesiones del paciente pueden predecir con base en la evaluación y la comprensión de la física del trauma involucradas en el incidente. ¿Cuántas personas están involucradas y cuáles son las edades? ¿Se necesitan unidades del servicio de emergencias médicas adicionales para el manejo de la escena? ¿Se necesita otro personal o recurso? Fuerzas de seguridad, departamento de bomberos, compañía de electricidad. ¿Se necesita equipo especial de extricación o rescate? ¿Es necesario transporte en helicóptero?
Se necesita un médico para ayudar con el triaje o los problemas de atención médica en la escena. Un problema médico podría ser el factor instigador que condujo al trauma. Por ejemplo, la colisión del vehículo resultó a partir de un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular del conductor. Todas esas preguntas nos ayudarán a entender mejor los datos y hallazgos encontrados en la escena y por ende nos ayudarán a dar una mejor respuesta. Dado el alto grado de peligro de contaminación que ofrecen los escenarios de víctimas en ambientes prehospitalarios, es vital el uso de estrictas medidas de bioseguridad, la utilización de los equipos de protección personal y ser juiciosos a la hora de manipular y manejar material de contaminación. En caso de que un proveedor salga expuesto y se vea en el peligro de contraer una enfermedad transmisible por manipulación de secreciones o pinchadura con objeto punzocortante, es de suma importancia que se consigne dicha exposición y se inicie todas las medidas de profilaxis post-exposición para minimizar el riesgo de contraer una enfermedad potencialmente transmisible. Por tanto, realizar el screening de analíticas de hepatitis B y C, HIV e iniciar el esquema de vacunación con toxoide tetánica a los que tengan más de 5 años de la última dosis resulta muy propicio. Habiendo considerado todos los factores antes citados, ya podemos ir y abordar al paciente y realizar los pasos de la evaluación primaria. Para seguir disfrutando de este y otros contenidos, sígueme a través de mis redes sociales.